Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, ¿cómo estás, Sergio? Hoy cambiamos de escenario. Hoy cambiamos de escenario, quisimos salir a la calle a probar este carrito que nos lo prestó el Jonah, que viene acá atrás con nosotros. Y bueno, venimos manejando el C250, Mercedes-Benz clase C250, modelo 2016, obviamente. Yo tenía mucho rato que no manejaba un clase C, de hecho no había manejado esta nueva generación. En la presentación de este coche fue aquí en Guadalajara hace más de un año. Una de las cosas que tiene el coche, tiene todo el equipo que quieras. O sea, Jonathan lo compró con toda la farmacia puesta. Y viene con muchísimas cosas, ¿no? Entonces estoy todavía medio aprendiendo a ver qué hay, a cómo me muevo en el auto, a ver qué tiene y qué no tiene. Una de las cosas que sí tiene es el ajuste de modo de manejo. Yo estaba en el modo económico, que no me gusta. Me gusta el modo sport. Esto tampoco me gusta. Tiene start-stop. No me gustan los start-stop. Sé que es más económico. Sé que a la larga te acostumbra. No me importa. Yo no soy nada ecológico. ¿Tú eres ecológico? No, pero ¿qué tanto puedes ahorrar? Digo, si ya traes un carro de este nivel, no creo que te importe la gasolina. No, pero vaya, finalmente el tema de que esté el start-stop en un coche es más... Sí puedes ahorrar algo. O sea, si tú vas a quedar más de un minuto detenido, por ejemplo, en un semáforo, y se apaga el motor, ahorras. Si es menos de un minuto, no ahorras, al revés. Pero a la larga, sí ahorras más ahora que tienes en las grandes ciudades muchos problemas de congestionamiento. Las marcas lo hacen para que sea... que los números de contaminación del coche sean menores. Y con eso puedan decir a los gobiernos, contaminamos poco. Pues como Volkswagen, por ejemplo. Pero no es por el tema de ahorrarte litros, ¿verdad? O de ahorrarte... No ahorras tanto como litros. Ponle que ahorraras, que 10 litros son 150 pesos para lo que cuesta este carro. Para la gente que lo trae, no creo que les hace. No, es que no, de nuevo, no es por ahí. No es por ahí. O sea, el tema no es por ahí. El tema es decir a las marcas, decir al gobierno, mi coche hace 12.7% que 12.3%. A lo mejor ese 0.4% de la diferencia es eso, ¿sí? Y para ellos sí es importante. Para uno, no te das cuenta de esa diferencia, ¿eh? Yo lo siento, a pesar de que está en modo confort, lo siento muy duro de suspensión. Y sí, lo acabamos de ver con el bache que pasamos. Ese es un punto más. Ahorita que pongamos en el modo deportivo, en un ratito más, vamos a sentir. Este es entonces el más alto de su clase de este, joven? ¿no? Este es el más alto de su Del clase C, sí. Este es el más alto. Y creo que compraste la versión con todo y todo, ¿no? Sí. Pero hay algo que le falta, que Jonathan me dijo, que era lo que yo no estoy de acuerdo con un carro de este precio. A ver, ¿qué no estás de acuerdo? No tiene GPS. ¿Cómo? ¿Cuánto costó, Jonah? 690. 690,000 pesos. Sí, y no tiene GPS. Lo venden aparte. Eso. Te lo venden aparte. Y además Oye, es una parte carísimo, ¿eh? Ajá. ¿Cuánto estamos hablando? 35,000 pesos. No, qué bárbaro. Qué bárbaro, sí. No es que lo necesites, pues, pero sí debería venir con él. Yo estoy de acuerdo. ¿Ves que te dije, Jonah, que lo que quería yo? Más en esta versión, sí. O sea, si dijeras, el básico no tiene, ponle el intermedio, no tiene. Sí debería tener. A ver, ¿por qué Mercedes-Benz quiere abusar de sus clientes que ya son fieles, como este de acá atrás que compró uno y ahora quiere otro y así? Y les cobra un precio irracional. ¿Cuánto cuesta un GPS? El mejor, aunque esté afuera, aunque no está en la plataforma. Pero, ¿$400? ¿$500? Máximo, sí. Es más que el GPS, es también todo el sistema Command Online. Lo malo es que no lo puedes poner aparte. El sistema Command ya te incluye los comandos de voz, te incluye un montón de tarugadas. Sí, eso en general es un problema muy frecuente. O sea, las marcas no pueden poner un solo detalle. O sea, con mucha frecuencia, por ejemplo, vamos a decir que tú compras, por decir un coche, ¿no? Un Jetta. Y, pero yo quiero con seguros eléctricos, pero no quiero que tenga espejos eléctricos. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es un paquete que parte de la empresa y solo vienen las dos cosas juntas. Porque el proveedor solo te lo da así, algo por el estilo, ¿sabes? Entonces,
Sí, el nivel de personalización es muy bajo en algunos aspectos. Y cuando agarras un coche caro que tiene un nivel de personalización alto, como un Porsche, también reclamamos del precio de las cosas. Si tú agarras un Panamera y quieres que el logotipo de Porsche en los tapones de la rueda sea color, eso cuesta $7,500. ¿Qué? ¡Dólares! Porque sea a color el logotipo. Es decir, Pero esto es un Mercedes, no es un Porsche. lo sé. Estoy yendo con el ejemplo. No, o sea que otro, también ¿no? quieren hacer, por ejemplo, la pantalla que trae me parece que de 7, lo cual se me hace muy pequeñita, o sea, para la lana otra vez que te están cobrando. Es lo que yo me quejo, ¿no? O sea, sí Mira, haces la inversión, pagas, pero lo que te dan no siento que... Mira, yo entiendo tu punto y es un punto que mucha gente lo tiene, pero también tienes que entender lo siguiente, o sea, Mercedes, o vamos a decir las tres alemanas, Mercedes, Audi, BMW, ellos tienen que dejar espacio para sus supercoches. Entonces, tienes que dejar lugar para que cuando compras un clase S que cuesta 4 veces lo que cuesta puedas poner la pantalla ya de 11 o 12 o 15. Ya entendí. ¿sí? Entonces, si pone algo así más grande en ese, bueno, y en el otro que voy a poner ahora, una pantalla de 60 pulgadas, Claro. entonces es una forma propia de ir separando el nivel entre uno y otro. Entonces, si tú llegas y para ti te gusta el coche, pero esta pantalla no es suficiente, ahí te van a ofrecer un clase E que a lo mejor ya tiene de 9, pero ya te cuesta $200,000 más, Claro. o 300 o 500, no sé, ¿no? Pero el raciocinio es ese, ¿no? Y tal vez si tú fueras el encargado de hacer el diseño de producto de Mercedes-Benz, tomaras la misma decisión, ¿no? Porque llega un momento que tienes que ver esas cosas, o sea, no puedes descuidar lo de arriba. Como cuando te venden el internet que te dicen por 100 pesos tienes 100, por 200 tienes 150 y así aunque te lo podrían dar por 200 el más alto, Exacto. te lo segmentan, Sí, ¿no? exactamente, sí, lo tienen que segmentar. Mira, me gusta mucho el coche. Los terminados finalmente vuelven a ser Mercedes, ¿no? La generación anterior no tenía un nivel de terminados como este, o sea, y en mi opinión muy particular, no era digna de Mercedes, pues. Hay aquí, arriba del botón tradicional, digamos, del mouse, como una palanquita que es sensible al tacto. Entonces tú puedes navegar en esa pantalla a través de ese sistema. Y lo puedes hacer incluso dibujando letras, ¿no? Si quiero marcar a Lalo, ¿no? Le pongo ahí etcétera, ¿no? Dibujando. Entonces está muy bien. También lo puedes hacer utilizando el botón tradicional, girando la perilla tradicional, y también está muy bien. Pero la pantalla no es táctil. Y eso no me parece que esté tan bien. Yo creo que debería ser las tres cosas. Porque hay gente que prefiere cada una de las cosas. Ahí volvemos a lo que comentábamos hace rato. Yo estuve con un Serie 7 hace algunas semanas en Los Ángeles. Y BMW evolucionó la iDrive en esa dirección. En la dirección de hacer redundantes la forma de comandar esos sistemas, ¿no? Y cada quien lo usa de la manera que le parece mejor, o en la manera que le parece mejor en ese momento. A mí incluso hay veces que yo prefiero girar, a veces que prefiero tocar. Depende del lugar, de la hora, incluso de la luz. Si la luz está muy fuerte y me pega de alguna manera en la pantalla, tocar la pantalla, usar la pantalla como táctil, no me parece una buena solución. Pero cuando es de noche y eso, tal vez sea más fácil usar la pantalla, insisto, no es solo una cuestión de la persona, es una cuestión de cómo lo haces. Y BMW evolucionó a punto de que reconoce gestos. Dices, pero tienes que aprender los gestos. Sí, pero son realmente sencillos. Por ejemplo, te entra una llamada y haces eso, contestas. Haces esto, la rechazas, ¿no? Para subir el volumen, lo subes así. Para bajar, lo bajas así. Son 2 o 3 detalles que te facilitan la vida realmente. Pero Mercedes no lo tiene. Pero Mercedes no lo tiene. Mercedes, ahorita, por lo menos por lo que me dice Jonathan, tú puedes usar esto o esto.
pero no puedes tocar la pantalla, no puedes reconocer el gesto. A lo mejor Mercedes está lanzando ahorita un cambio de mitad de vida de la actual clase E. Y las primeras cosas que leí es que vienen con muchas novedades en el interior. Tal vez venga con ese tipo de cosas. Siempre se están copiando entre sí. BMW lanzó el iDrive, Mercedes-Benz le siguió, Audi le siguió. Y casi siempre cuando le siguen le mejoran tantito, ¿no? Pero una está mirando lo que la otra está haciendo e intentando hacer más. No hay muchas cosas realmente que criticarle al carro, ¿no? No, A excepción de la pantalla, el GPS. ¿Te gusta el espacio trasero? Perfecto, ¿Sí? ¿Vas bien? Los terminados son súper excelentes. Están muy buenos. Finalmente, el clase C tiene terminados dignos de Mercedes-Benz. No, esta parte me parece exceso de negro piano. Vamos a ponerle las imágenes para que sí. los vean los amigos. Sí, esta parte central de la consola, que es de negro brillante, me parece excesiva, ¿no? Eso no me gusta mucho. Estéticamente se ve muy bien cuando está así, cuando está limpio. Pero genera mucha electricidad estática, atrae mucho el polvo, las huellas de los dedos que quedan ahí y se raya. No sé si tenga calidad, digamos, superior a la mayoría del plástico que encuentras, no sé, en un Renault barato, que se puede rayar más fácilmente. No lo sé, tal vez este sea mejor. Con el tiempo tú lo vas a decir. Sí, el otro en un año no me presentó ningún rayón. Entonces, son cosas que hay que ver, ¿no? Ahora, yo ahorita quiero poner el modo de manejo en Sport Plus. Ya estoy en Sport Plus. A ver qué tanto eso afecta a la suspensión. Obviamente, la respuesta del motor es inmediata. Eso es padrísimo. Sí, Cualquier coche que siente... tengas una respuesta inmediata, se siente Es padre. hermoso, hermoso. ¿Tú lo manejaste? Sí, ya lo manejé. ¿Cómo lo sentiste? Me encantó. O sea, Sí. ¿cómo te diré? Como lo que decíamos, ¿te acuerdas cuando manejamos el Alfa Romeo? Sí. Que se siente las Ajá. ganas de manejar. Sí. Divertido, Sí. lo llamaría Sí, yo es divertido. padrísimo. Te da todo, ¿no? Te da lo divertido, Ya te da tenemos unos bachitos. Sí. No se Eso es siente lo tan que no duro me como gusta. yo pensaba, ¿eh? Digo, poniendo en Sport Plus yo pensé que la suspensión se iba a poner más rígida. Afortunadamente hoy el tema de la computación ayuda, o sea, no ayuda, permite a que tú puedas tener buen nivel de estabilidad sin sacrificar tanto el confort. Porque la computadora calcula el tipo de piso en el que estás y aprieta o afloja la suspensión, ¿no? Te quería yo preguntar, ¿recuerdas cuando trajiste el Peugeot? Qué rico. Cuando lo manejamos, se Está sentía, riquísimo. se sentía muy nervioso, Ajá. Sí, a diferencia de este carro. Es por- Claro, esa es la ¿Qué es? diferencia. ¿Por qué? Eso es lo que quiero que nos expliques así a la gente como yo que no tiene idea. ¿Por Ajá. qué la diferencia entre un Peugeot que es bastante costoso, bastante potente como este, Ajá. pero cuando los manejas son dos cosas diferentes? En cuestión de que, por ejemplo, cuando manejamos el Peugeot, muy rápido, muy padre, pero muy Ajá. nervioso. Vas peleándote con el carro para mantenerlo en la línea. Y Mira. con este no, hasta sueltas el volante. Hay dos cosas. Una se llama tracción trasera. Ok, eso sí. ¿Sí? Este trae tracción trasera. Este trae tracción trasera. Cuando un coche trae... cuando las ruedas tienen la obligación de hacer dos cosas, traccionar y dirigir, no hace las cosas tan bien como cuando tiene que hacer solo una, que es dirigir, en este caso, ¿no? Entonces, esa es la primera sensación. Un coche de tracción trasera lo vas a manejar, te da más solidez. Pero dirías, si esa fuera la respuesta absoluta, los bochos se sentirían súper sólidos, ¿no? Pero ahí entra el otro tema, ¿no? La rigidez estructural de los coches. Obviamente un coche de ese puede darse el lujo de utilizar acero de alta resistencia con mayor frecuencia que un coche que va a costar la mitad en el mercado, ¿no? Entonces, eso te transforma la sensación de manejo en algo mucho más sólido. Es eso que tú dices, que tú sientes que vas peleando con el otro auto. Y esa es básicamente la gran diferencia de costo de producción, de producción y de desarrollo entre este coche y un coche equivalente
de otro precio, digamos un Jetta, ¿sí? Que sería un coche más o menos de este tamaño, pero que no tiene este nivel de manejo, ni de equipo, ni de seguridad, y mucho menos de sensaciones, ¿no? Entonces, la diferencia de desarrollo es qué tipo de materiales puedo utilizar para que no aumente demasiado el costo y el peso del vehículo, ¿no? Entonces, mientras más gente tengas en tu, digamos, departamento de desarrollo, más fácilmente vas a hacer eso. Pero para pagar esa cantidad de gente al departamento de desarrollo tienes que ganar más dinero por coche. Entonces tienes que cobrar más, como dice aquí. A la mera hora de producir el auto, la diferencia de producción entre este y un Jetta no es tan grande. Sí hay, o sea, sí es más caro producir este, pero no es tan más caro. Vamos a decir algo, si este coche cuesta $40,000, el costo de producción de este auto debe ser $8,000, tal vez un poquito menos, y un Jetta será de 6. ¿Qué tanto es la diferencia entre lo que pagan las marcas por la publicidad y después eso se lo suman al precio, digamos, entre una marca como Volkswagen y Mercedes? Porque, por ejemplo, hay marcas que se anuncian más que otras y que pues tienen su parte de marketing, y pues eso cuesta. En esta marca específicamente, Ajá. 50% de lo que él pagó por ese coche es publicidad. Eso pensé, o sea, es Sí. digo, está de que no te lo crees, pero pues el costo no es Sí, poco. sí, claro. O sea, es una 50% del precio de este coche es en anuncios, en posicionar la marca. posicionar Mercedes. la marca, en invitar a gente como nosotros que probamos coches a Alemania a que pruebe este. O sea, todo ese tipo de costos de promoción, publicidad, etcétera, lo pagas tú como cliente. Y mientras más caro el coche, más se gasta. Por eso mucha gente nos pregunta con frecuencia, nos cuestiona con frecuencia a los que trabajamos en esto de los autos, ¿no? de la prueba de autos. ¿Por qué solo probamos coches caros, ¿no? Y pues no es que solo queramos probar coches caros, es que estos son los coches para los cuales las marcas tienen más presupuesto y son los más difíciles de vender. O sea, los coches baratos se venden solos. No necesita, Chevrolet no necesita promocionar el Aveo. Claro. O sea, cuando sale, sí hay, mira, ya hay un nuevo Aveo y ahí sí necesita meter lana, etcétera. Pero fuera de eso, no necesita realmente promocionarlo. Pero un Malibu ya necesita más esfuerzo. Un Cadillac, mucho más esfuerzo. Lo mismo pasa con Mercedes, ¿no? Y es donde ganan más. Y es donde ganan más. No es solo una cuestión de ganan más porque el coche es más caro. O sea, a la hora que tú pagas 690,000 pesos por este coche, Mercedes probablemente haya ganado de ese precio, ponle 50 o 70,000 pesos. El dealer gana otro tanto, el que lo transporta, toda la cadena va ganando, ¿no? Pero no es solo, por decir algo, vamos a agarrar una marca como Volkswagen, o sea, que tienes un Audi A1 y tienes un Polo, que son básicamente el mismo coche, pero uno es Audi, otro es Volkswagen. Entonces, la producción es casi igual, pero uno cuesta 30-40% más porque es Audi, o hasta más en términos de diferencia. Y dirás, bueno, a la hora de la venta, los dos tienen un margen de 10%, como ese es más caro, gano más dinero. No, el margen del Audi es todavía mayor, no es solo 10, puede ser 15 o 20. Entonces, además de la diferencia de dinero, hay una diferencia de porcentaje. Entonces, mientras más caro, más ganan las marcas. Por eso todo mundo quiere tener una marca de lujo. Por eso Hyundai está ahorita poniendo la marca llamada Genesis, que va a ser su división de lujo. Lo mismo que hizo Toyota con Lexus, lo mismo que hizo Honda con Acura, Infiniti, ¿no? Nissan con Infiniti, etc. ¿Cuál es el mejor lugar para comprar y vender autos usados en internet? Mira, está la página de Tixus.com. Es la mejor porque si tú quieres vender tu carro, es de las poquitas que ya quedan que es gratis. O sea, los demás ya cobran. Casi todo el mundo ya cobra. Ese es gratis. Si republicas, pones y eso es gratis. Y mucha gente lo ve. Tixus.com. Tixus.com. Bueno, ahí está.